Amigos, es un gusto acompañarles ya en la emisión central de Telediario. Vamos a repasar de inmediato los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. El gobierno continúa entregando créditos de Banecuador a los afectados por el paro nacional. Hoy el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visita proyectos de ayuda social en la provincia de Los Ríos. En la Asamblea Nacional se propone un proyecto de ley para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Para este próximo feriado de finados, en varias provincias del país se preparan ofertas que incluyen gastronomía, visitas a sitios turísticos, entre otros. Telediario les da a conocer varias de estas alternativas. En lo internacional, la misión de la Organización de Naciones Unidas llega el lunes a Chile para investigar posibles violaciones de los derechos humanos. Y en los deportes, la selección ecuatoriana sub-17 debuta este sábado en el Mundial de la categoría que empieza en Brasil. El rival de la Tri será la selección de Australia. Empezamos con el detalle de la información. El vicepresidente Otto Sonnenholzner visita la provincia de Los Ríos, donde realiza la entrega de créditos a personas afectadas por el último paro. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy en la Universidad Estatal de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, en donde el vicepresidente Otto Sonnenholzner realiza la entrega de créditos a personas afectadas por las paralizaciones. Escuchemos las palabras del segundo mandatario. Ahora vamos a ver cómo avanzamos con la entrega de créditos para los damnificados de los 12 días de las manifestaciones, pero además para otros emprendimientos, sobre todo Impulso Joven, que es un programa del Banecuador y de la Secretaría de las Juventudes para los jóvenes que quieran emprender y puedan acceder a créditos sin garantías. Los fondos se dan a través de Banecuador, mediante el crédito SOS, que entrega hasta $10.000 sin garante. Serán unos $100 y pico de mil en diferentes pequeñas operaciones, pero aquí nosotros hemos colocado un montón de recursos. Los ríos para nosotros es un sector muy importante de la economía del país. Más temprano, el vicepresidente también visitó el Plan Habitacional San José en el cantón de Quinsaloma. Alrededor de $54.000 se entregan hoy. A nivel nacional, en el periodo del gobierno del presidente Moreno, se han entregado $2.200 millones a través de Banecuador. En el acto también hace presencia el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Y en horas de la tarde, el vicepresidente Otto Sonnenholzner participará de la inauguración del mantenimiento de la vía Quevedo-El Empalme. Es lo que podemos informar desde la provincia de Los Ríos. En estudios, más información. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Alfredo. Muy buenas tardes. Y pese a que el sector empresarial presentó algunos cuestionamientos a la Ley de Crecimiento Económico, considera adecuada la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, entre otros temas. Para el sector florícola del país, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta es positiva porque consideran que da mayor liquidez a las empresas ecuatorianas. Por supuesto que sí, siempre va a ser útil. Cualquier ayuda siempre va a ser útil para nosotros. Pero como digo, tenemos que ir viendo en el camino, primero si sucede, y luego en un mes, 2 meses, ir evaluando qué va a pasar. No es un monto elevadísimo, no se compara con lo que perdimos, pero por supuesto, como le digo, cualquier cantidad de ayuda. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, es adecuado que el gobierno decida eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Es positivo que se elimine el anticipo a la renta. El anticipo a la renta básicamente consiste en una fórmula que te la cobran sobre los activos, sobre el patrimonio, sobre las ventas, sobre el costo. Pero ahora lo que te dicen es, yo te cobro un impuesto a la venta. Si es que facturas $10 millones o más, una tasa. Si facturas $5 millones hasta $10 millones, otra tasa. Si facturas $1 millón a $5 millones, otra tasa. Sin embargo, cuestionó el impuesto único y temporal sobre los ingresos brutos de las empresas que facturen a partir de $1 millón. Sugirió que el gobierno haga un esfuerzo adicional para reducir el tamaño del Estado y bajar gastos. Siempre doy el ejemplo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué hace esa superintendencia? Controlar a las cooperativas. ¿Qué hace la superintendencia de bancos? Controlar a los bancos. Se puede con una sola superintendencia controlar a cooperativas y bancos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y la administración del Banco Central tendrá más independencia de acuerdo con el proyecto de ley de crecimiento económico que se tramita en la Asamblea. Veamos más detalles.
Uno de los objetivos de las reformas que contempla la Ley de Crecimiento Económico es blindar la dolarización. En ningún momento ha estado en riesgo la dolarización, pero no hay que esperar a que la dolarización esté en riesgo para tomar una medida. En la carta de intención que nosotros tenemos con el Fondo Monetario se solicita que sea un banco central más independiente que pueda fortalecer la dolarización. Plantea la independencia del Banco Central, como ocurrió hasta 2008. Sufrió una descapitalización. Luego, el Banco Central del Ecuador se dedica a financiar el gasto público con una creación de dinero, lo cual es ilógico en el sistema de dolarización, que sí se puede emitir, lo que no se puede es imprimir. Si bien la Reserva Internacional está fuerte, el activo líquido no es lo suficientemente adecuado como quisiéramos. Se busca que el banco se aleje de la política y prohíbe que sea un prestamista del Estado. Que el Banco Central ya no puede invertir en bonos o en instrumentos del Ministerio de Economía y Finanzas ni en la banca pública. Se incorporaría un directorio de 5 personas, 2 a tiempo completo y 3 a tiempo parcial, con una duración de 6 años, con renovación parcial cada 3 años, que serán nombrados por el presidente de la República. Porque tienen prohibición de trabajar en el sector público o en el sector privado. Ese asesor que pueda decir al gobierno, a los asambleístas, a cualquier entidad, la política pública es correcta o no. La normativa también describe nuevas competencias para la Junta de Política de Regulación y Estabilización Monetaria, que manejaría solo la situación financiera del país. La que va a frentear el tema en el momento en que haya una crisis. El sistema para definir las tasas de interés que se deben cobrar por las operaciones activas y pasivas. La comisión prevé hasta el martes entregar el informe para primer debate. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y también Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, dijo que las reformas laborales acordadas entre gobierno, trabajadores y empleadores permitirán incrementar el empleo. Descartó también el aporte de un día de salario de los trabajadores de las empresas públicas y la reducción del 20% para los contratos ocasionales. Veamos. 9 meses de diálogo entre trabajadores de varias centrales, empleadores y el gobierno avalan los acuerdos en materia laboral que serán presentados ante la Asamblea, aseguró en Primera Impresión Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Nosotros pensamos que la lógica técnica, la lógica del diálogo, la lógica de la permanente comunicación y la permanente socialización con nuestras bases es la herramienta efectiva que nos llevará a tener las soluciones que el país necesita. Según Buendía, un logro es la universalización de la jubilación patronal, que actualmente recibe solo el 3% de los trabajadores. Se constituirá un fondo con aporte de los empleadores que genere un ahorro para que en 25 años, independientemente para qué empleador trabaje ese trabajador, pueda contar con un retiro, un fondo, un dinero, como decimos en Quito, reunido. Por otra parte, dijo que como fruto del diálogo, se descartó la contribución de un día de salario de trabajadores de empresas públicas o la reducción del 20% para renovación de contratos ocasionales. No obstante, se mantienen estas lógicas de desinformación y eso sí, permítame decirle al país, falso, de falsedad absoluta el hecho de que se van a retirar los 13º, 3º y 4º sueldos. Falso que se va a retirar las indemnizaciones por despido intempestivo. Buendía negó la posibilidad de que se perjudique a quienes actualmente tienen un empleo formal. No, nosotros nos estamos asegurando en poner disposiciones clarísimas que en el caso, por ejemplo, de migraciones de contratos, por ejemplo, de un contrato formal a un contrato de emprendimiento, sea considerado eso inmediatamente como un despido ineficaz para que se proceda a las indemnizaciones y al procesamiento judicial. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y alrededor de $1 millón gasta el Estado ecuatoriano en el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios. Actualmente se tramita en la Asamblea un proyecto de ley para eliminar estos rubros. Como una cuestión moral y de justicia constitucional, catalogan los asambleístas la eliminación de las pensiones vitalicias a exgobernantes, quienes reciben una remuneración equivalente al 75% del salario mensual vigente, de acuerdo a la Ley del Servicio Público. Eliseo Azuero, asambleísta independiente, cuestiona este pago, y en especial cuando ha sido trasladado a otros familiares. Y por ello asegura que el proyecto presentado abarcaría la eliminación de las pensiones a los exmandatarios, incluidos descendientes. ¿Quién les ha dicho que pueden heredar este beneficio o trasladarlo como que fueran recursos de ustedes, de los expresidentes? Tienen que ir a trabajar para vivir, no vivir a costillas del pueblo.
Actualmente, cónyuges, hermanos, hijos mayores de edad serían quienes reciben dicha pensión. Fausto Terán, asambleísta por el movimiento Alianza País, explica que la ley no se está cumpliendo. Lo que establece es de que se tenga que pagar a cónyuge, hijos menores de edad o mayores con discapacidad. Y señala que esta eliminación ayudaría incluso para la economía del país. En este momento que necesitamos coger recursos, invertirlos en otras cosas, por poco, mucho. Para muchos, 1 millón dirán, es muy poca cantidad, pero para el ecuatoriano de a pie, para el ciudadano que gana un salario mínimo, es un montón de plata. Para Terán, la ley no especifica si un exmandatario puede recibir la pensión vitalicia, incluso si fue derrocado o no cumplió su periodo, y es lo que se pretende regular con este proyecto. Es ilógico que además de que tengan procesos, tenga que el Estado seguir dándoles sus sueldos. Según información del Ministerio de Finanzas, cerca de $1.125.000 sería el pago anual a exmandatarios. Ivana Paredes, Medios Públicos. Y la Corporación Financiera Nacional, Banca de Desarrollo, presentó la línea de crédito Impulso Agrícola que permite el acceso a financiamiento tanto al productor como al pequeño comerciante de productos agrícolas. La herramienta de factoring electrónico incorpora como beneficiarios a estos dos actores. En 72 horas el productor podrá anticipar el cobro de sus comprobantes de venta emitidos por el comerciante de productos a través de una plataforma electrónica. Y también les contamos que el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, detalló que en la Ley de Crecimiento Económico se reducen o eliminan 256 partidas arancelarias para sectores productivos. Se incluye además las tabletas y computadoras, las mismas que no pagarán aranceles, por lo que se espera que disminuya su costo en los próximos días. Hemos hecho reducciones en muchos productos, en la parte agrícola, en la parte industrial, en el sector pesquero, en el sector automotriz, que muchas veces teníamos aranceles del 30%, se han reducido al 15%, en otros sectores se han reducido al 0%, en la parte tecnológica hemos reducido del 15% al 0%. ¿Esto qué significa? Que el precio de una tablet, de un celular que está en Estados Unidos o en su país de origen, se lo podrá traer al mismo precio, sin arancel, obviamente pagando los impuestos correspondientes, como lo es el IVA y los impuestos mínimos correspondientes alrededor de una tasa aduanera. La importación está abierta no solamente para grandes empresas ni grandes negocios. Lo puede traer usted, lo puedo traer yo. Y a propósito, la medida del gobierno de bajar los aranceles a los equipos tecnológicos incrementó de manera significativa las ventas. La tecnología avanza a pasos acelerados, abriéndose mercado en diferentes países del mundo. Los nuevos equipos que ingresan al Ecuador, como computadores, tablets y teléfonos inteligentes, tienen 0 arancel y por ende un costo más bajo. Va a beneficiar que el mercado pueda acceder a mayores y mejores teléfonos que hoy en día existen en el mercado. Creo que eso va a dar un poco más de dinamismo a la industria celular. Tenemos más del 20% del market share total y esperamos crecer al menos 5 puntos con este equipo. En telefonía móvil, la innovación es una de las características que busca captar clientes, como este Android recién estrenado, con una cámara frontal externa capaz de soportar el peso de una bicicleta. Conquistar el mercado de jóvenes y adultos que estén en tendencia, que les guste estar siempre conectados en redes sociales, en el manejo de tecnología, de información. Y es que el celular se ha convertido en una herramienta indispensable en la comunicación, en el trabajo y en los estudios. Más barato los celulares, más barato las tablets, más barato las computadoras. Eso es un aporte para todo el Ecuador, para integrar al Ecuador, para generar en el país ese dinamismo que tanto estamos requiriendo los ecuatorianos. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario Lenín Moreno citó que el objetivo es que todos tengan una tablet, una computadora y las familias se mantengan conectadas. La meta a futuro es lograr un Ecuador digital. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Ya en otro tema, la jueza Daniela Camacho seguirá a cargo del caso Sobornos 2012-2016 después de la negativa de las 2 recusaciones que fueron planteadas en su contra. Olga Velasco se encuentra en la Corte Nacional y nos tiene más detalles. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, así es. Tanto la demanda planteada por el expresidente Rafael Correa como por el exministro Vinicio Alvarado fueron rechazadas por cuanto no cumplían con los elementos para una recusación en contra de la jueza Daniela Camacho. La defensa de la magistrada detalló que todos estos actos intentan dilatar el caso Sobornos 2012-2016. Escuchemos. ¿Esto por qué no lo hicieron al inicio? ¿Por qué lo hacen en este momento? Esperaron el momento crítico. Esperan este momento para dilatar, porque ven cómo va funcionando esta cuestión. De esta forma, la magistrada Camacho continuará al frente de este caso, que actualmente se encuentra en la audiencia preparatoria de juicio y deberá pronunciarse sobre las posibles nulidades del proceso. Esa es la información que se ha desarrollado en la Corte Nacional de Justicia. Continuamos en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Importante el informe que nos detallas en este momento. Vamos a continuar con más noticias contándoles que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aceptó a trámite el juicio político en contra del exministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres. Al exfuncionario se lo acusa de un supuesto incumplimiento de funciones en la asignación de presupuestos a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Presuntamente conocemos que las razones es porque existen cierres de muchas instituciones o de muchas casas de cultura en algunas provincias. Todo ministro de Estado, incluso un año después de sus funciones, puede ser enjuiciado políticamente. Por lo tanto, el haber terminado la función no exime de que esté en camino un juicio político. Pero un juicio político no precisamente significa ya una censura o una destitución, es un debido proceso. Las pruebas de cargo, descargo y luego pues vendrán los diferentes comparecientes. Y desde esta mañana los delegados y representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, mantienen hasta este momento una reunión reservada del denominado Parlamento de los Pueblos, en donde se busca establecer un nuevo modelo económico para el país. El encuentro se realiza en la sede de la organización, ubicada en la Granados y 6 de diciembre, en el norte de Quito. En nuestras próximas emisiones les ampliaremos esta información. Es momento de hacer una pausa, amigos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @telediario.es, y también, como no, estamos en nuestra página web www.ecuadortv.es. Volvemos enseguida. Y en este tema les contamos que la Cancillería informó que desde el próximo lunes 28 de octubre arranca el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador. Con el fin de promover una migración ordenada, segura y regular, la Cancillería ecuatoriana anunció oficialmente que desde el lunes 28 de octubre iniciará el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos que se encuentren en el país, los mismos que no hayan violado las leyes ecuatorianas y que hayan ingresado hasta el 26 de julio del 2019 por los puntos de control migratorio. Este proceso se aplica como consecuencia de la emisión del Decreto Ejecutivo 826, que establece una amnistía migratoria e implementa un proceso de regularización a través del otorgamiento de la visa de excepción por razones humanitarias, concordante con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que determina la obligación de las personas extranjeras a permanecer en territorio en condición migratoria regular. Los ciudadanos venezolanos que opten por este proceso deben cumplir previamente con el registro migratorio, que lo ejecuta el Ministerio de Gobierno desde el pasado 26 de septiembre. La obtención de la visa humanitaria se dará mediante un proceso digital habilitado en el consulado virtual de la página web de la Cancillería. Según autoridades diplomáticas, el proceso de regularización busca cumplir dos objetivos: facilitar la inclusión económica y social de los ciudadanos venezolanos y, al mismo tiempo, garantizar bienestar y seguridad para la población de acogida. De acuerdo a datos proporcionados por el viceministro de Movilidad Humana, César Velastegui, desde el 17 de agosto hasta este jueves, la Cancillería registró 16,000 aplicaciones de solicitudes de visa de diferentes categorías, incluyendo la humanitaria, de parte de la colectividad venezolana, de las cuales ya han sido otorgadas 9,537. Este proceso de regularización estará vigente hasta el 31 de marzo del 2020.
El subsecretario de Asuntos Migratorios de Cancillería, Leonardo Arízaga, explicó que la socialización de este proceso de regularización es permanente con los colectivos de ciudadanos venezolanos que están debidamente organizados en el país. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de 400.000 venezolanos registrados en el país, solo 125.000 cuentan con visa. Existe expectativa por este proceso que está en marcha. Son cerca de 200 turnos diarios que se registran en la Oficina de Migración de Guayaquil, donde acuden ciudadanos solos o en grupos familiares. Necesito tener los papeles, todo en regla para que me puedan asegurar. Para estar legalmente aquí en el país y no tener esas complicaciones. Este proceso es socializado con ciudadanos que son acogidos en un techo para el camino, espacio de tránsito y protección para el migrante. Ronald Borges, coordinador de este organismo, asegura que ante el proceso existe aún mucha expectativa. La mayoría de ellos creen que solamente con la carta andina o con haber ingresado de manera regular o irregular, con solo cédula con censarse pueden obtener una visa para poder estar acá. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana registra en la actualidad 400.000 migrantes venezolanos. De ellos solo 125.000 cuentan con visa. Muchos empleos nosotros nos exigen visa, visa bien sea de UNASUR o humanitaria. Un techo para el camino en Guayaquil, con apoyo internacional, brinda asistencia en alimentación, medicina y psicología. Si bien es cierto, el número de migrantes ha disminuido, pero los que tienen mayor vulnerabilidad no. Tienen que caminar muchísimo más, que pasan muchísima más necesidad en el camino. Son víctimas de humillaciones, de discriminación. Este 26 de octubre inicia el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos que residen en el país, el mismo que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y las tarjetas para compras que benefician a familias venezolanas residentes en Ecuador son financiadas con recursos internacionales y no con dinero del Estado ecuatoriano, tal como se publica en redes sociales. Así lo ratificó una representante de una ONG que ejecuta este sistema humanitario en el país. Apenas pisé la frontera de Ecuador, me di cuenta que mi vida había cambiado. Es la historia de una familia venezolana que salió de su país huyendo de la crisis y en busca de mejores días. Porque se me acercó una señora con una fundita, como dicen aquí, con un pedazo de pollo, y yo no se lo quise recibir porque es difícil recibirle a alguien. Pero sus días sombríos se terminaron en la ciudad de Manta cuando encontraron la ayuda de una ONG que a través de un proyecto de ayuda de movilidad humana les facilitó una tarjeta de transferencia de dinero para realizar sus compras. Nos explican qué debemos comprar y cómo la debemos usar. Una metodología que se la llama cash transfer o transferencia de dinero. No significa que nosotros entregamos a los beneficiarios dinero en efectivo, sino que son vales para hacer compras de primera necesidad de acuerdo a las necesidades, valga la redundancia, de los beneficiarios. El gobierno nacional ha prestado muchas veces las facilidades, mas no ha sido el que nos ha proporcionado los recursos vienen de agencias internacionales. Los principales beneficiados con las tarjetas son las personas con mayor vulnerabilidad. El valor que se transfiere oscila entre los 25 y 50 dólares y por un periodo no mayor de 6 meses. Son alrededor de $900.000 que la cooperación internacional ha destinado para la aplicación de la tarjeta. Hasta el momento, 700.000 familias, entre extranjeras y ecuatorianas, se han beneficiado de este sistema. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y de su parte, la Cancillería ecuatoriana reiteró que el Estado ecuatoriano no entrega recursos a ciudadanos venezolanos que residen en el país. El viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velastegui, puntualizó que para atender a esta población vulnerable se usan fondos de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Y en el caso del Ecuador, este apoyo que se ejecuta acá no es con dinero en efectivo. Significa que los ciudadanos en esta condición de prioridad son evaluados por estos organismos y establecen que tienen necesidad de acceder a una bolsa de alimentos. Es una bolsa de alimentos en donde le entregan una tarjeta que en el Ecuador funciona principalmente con supermercados aquí. Esa tarjeta tiene un costo que comienza con $60.
El viceministro de Movilidad Humana precisó que son políticas de asistencia social que no solo se aplican en Ecuador, y se lo hace con dinero de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, cuya misión es dar soporte a grupos vulnerables. Y principalmente con el apoyo del ACNUR, de la ONG Hayas y del Programa Mundial de Alimentos. La diplomacia ecuatoriana invocó a los compatriotas a no dejarse llevar por la información malintencionada, cuyo objetivo es crear incertidumbre y animadversión ante la situación de los ciudadanos venezolanos que están en el país en condición de movilidad. El Estado ecuatoriano no tiene un presupuesto y no contribuye de ninguna manera a este programa. Desde el Palacio de Najas se puso énfasis en que la prioridad de la gestión de la Cancillería está enfocada, entre otros aspectos, en dinamizar las relaciones políticas y diplomáticas del Ecuador con los demás países del mundo y velar por el bienestar de los compatriotas, quienes residen en diferentes puntos del planeta. Javier Ceballos, Medios Públicos. Para nuestro segmento Viaja Ligero Ecuador, les contamos que por el bicentenario de la independencia de Guayaquil, que se celebrará el próximo año, la empresa privada y entidades públicas de este sector turístico presentaron una aplicación que permitirá que se pueda contar con información detallada de la ciudad. Se trata de la aplicación Camino Turístico que puede ser descargada sin costo alguno. Esta herramienta brinda un mapa tecnológico con realidad aumentada de los lugares turísticos de la ciudad, horarios de atención y actividades a realizarse. Guayaquil hoy por hoy está en los ojos del mundo como un destino para centros de eventos y convenciones. Es obligación nosotros como ciudadanos de Guayaquil promover este tipo de actividades, invitar a todos los gremios, a todo el sector turístico para que sea parte de esta aplicación y de esa manera generar un mayor desarrollo turístico de nuestra ciudad. La aplicación además contiene un listado de hoteles, restaurantes y centros comerciales que con solo dar un clic en una de las opciones se activa la ruta que los llevará al lugar escogido. Hay una ubicación Google Maps y también hay un GPS que nos lleva directamente hacia el lugar. Por ejemplo, los malecones. Guayaquil actualmente tiene algunos malecones y dentro de los malecones hay algunos servicios como Mercado del Río, por ejemplo. A nivel de Latinoamérica, Guayaquil se ha posicionado como el lugar preferido para reuniones y citas de negocios, generando importantes ingresos económicos. Nuestros mercados prioritarios son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido. Lo que pudimos identificar también ahora que hubo los 11 días de paralizaciones, bastantes turistas holandeses, peruanos. Además se proyecta como uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Y Ambato se prepara para este feriado con varias actividades. Una de ellas es la campaña Lo Segundo a Mitad de Precio, que busca incentivar el crecimiento productivo de la zona. A propósito del feriado nacional que disfrutará el país en los próximos días y del mes de la cultura que se celebra en Ambato en noviembre, este viernes se anunció la campaña Ambato, lo segundo a mitad de precio. Se trata de una iniciativa impulsada por el municipio de Ambato y el Ministerio de Turismo para incentivar el crecimiento productivo del cantón y de la provincia de Tungurahua. Para comercializar todo tipo de productos que llegan por nuestra estratégica ubicación en el centro del país. Esta será la cuarta edición de la campaña que contará con más de 400 establecimientos comerciales. Tenemos chocolates, una infinidad de los mejores chocolates del país, los deliciosos yapingachos, las flores, las frutas y un sinnúmero de cosas que están prestas para todos ustedes. A la par se realizarán 200 eventos artísticos por el mes de la cultura en Ambato, denominado Sol de Noviembre. Vamos a ver manifestaciones artísticas de toda índole, hemos dado importancia también a la pintura, al arte, hemos dado importancia, como digo, al deporte. Con todo esto, Ambato espera recibir cerca de 60.000 turistas para que disfruten de los atractivos de la zona y consuman la gran variedad de productos a mejores precios con la campaña que se desarrollará del 1 al 30 de noviembre. Vengan, prueben nuestros productos, encuentren las ofertas que están en todos los locales comerciales. Queremos que todo el país, todos los rincones especiales que tenemos en nuestra patria sean visitados por los ecuatorianos. Este es el momento de arrimar el hombro. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y muy cerquita, Baños, en la provincia de Tungurahua, es uno de los sectores preferidos por los turistas nacionales y extranjeros. Por tal motivo, la municipalidad impulsa las denominadas huecas nocturnas ubicadas en la parroquia Ulva. Los sabores y aromas de los platos típicos se toman la noche en la parroquia Ulva de la ciudad de Baños.
por lo que la Dirección de Turismo de la municipalidad impulsa la ruta gastronómica nocturna. Brindan la oportunidad de que todos puedan trabajar y cada vez podamos desarrollar más las actividades turísticas en Baños. Y luego de recorrer los atractivos turísticos de la ciudad de Baños, los visitantes pueden deleitarse con una variedad gastronómica. Que venga y disfrute de estas huecas que son excelentes, buen precio y muy sabrosas. La parroquia Ulva está caracterizada por tener una gente muy amable, muy honesta. Para Fanny Choto, una de las emprendedoras gastronómicas de la parroquia Ulva, el recibir el certificado de la municipalidad de Baños le permite garantizar la calidad de su producto a los turistas. Está un poco escaso lo que es trabajo, entonces tratamos de ver algo para poder sacar adelante a nuestros hijos. La ciudad de Baños cuenta con 500 servidores turísticos capacitados y certificados para la atención de los visitantes. Máximo Barba, Medios Públicos. Y en este feriado que se aproxima, una de las opciones a visitar es el monumento de la Virgen del Panecillo, ubicado en el centro sur de Quito. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La capital ecuatoriana cuenta con múltiples atractivos para el deleite de sus visitantes. Uno de los más icónicos es el Panecillo, un cerro de 3.000 metros de altura que ofrece una vista privilegiada de la ciudad. Desde sus distintos miradores se aprecian varios puntos del norte y sur de Quito, y sobre todo los 12.5 kilómetros que conforman el centro histórico. La imponente escultura de la Virgen de Quito corona el cerro. Compuesta por 7.400 piezas, esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo, incluso más alta que la imagen del Cristo Redentor en Brasil. Dentro de esta figura, creada en 1975, se encuentra la muestra permanente que cuenta la historia del museo y el mirador principal. El sitio también cuenta con otros espacios de recreación y comercio. Tenemos artesanías, tenemos patio de comida, que en estos días va a estar con sus platos típicos. Y estaremos con los precios más cómodos igual. El lugar está abierto al público de lunes a miércoles en horario de 9 a 17 horas y de jueves a domingo de 9 a 21 horas. Las tarifas para el ingreso al museo y mirador son de $1 para el público en general y de 50 centavos para el público preferencial. El bus Tour Quito puede llevarlo hasta el Panecillo y también los buses de la ruta Mitad del Mundo. Que vengan a disfrutar más que todo y a pasar bien con su familia. Coralía Pérez, Medios Públicos. Volvemos con más noticias. A contrarreloj continúan las comparecencias en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que trata el proyecto de ley de crecimiento económico que envió el Ejecutivo con carácter de urgente. Entre las observaciones se plantea incrementar el límite de la deuda al 50% y eliminar el impuesto a la salida de divisas. Juan Figueroa nos detalla. Así es, amigos y amigas, tengan ustedes una excelente tarde. Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, describió ante la Comisión de Régimen Económico los aspectos principales de la Ley de Crecimiento Económico Urgente enviado por el Ejecutivo. En primera instancia, defendió la importancia de reducir el impuesto a la salida de divisas del 5 al 2.5%. Escuchemos lo que mencionó en este sentido. Incluso para todos, la tarifa. Hay atrás de aquello pues un tema de flujo en la recaudación, en sí de recaudación que genera el ISD que ha venido reportando durante todos los años y por eso pues no se ha tomado la definición o la decisión de eliminarlo completamente porque afectaría por supuesto a los ingresos para el presupuesto. No obstante, el juicio nuestro es que debe desaparecer ese impuesto, debe desaparecer. ¿Por qué? El impuesto a la salida de divisas del 5% debe desaparecer. Eso es una distorsión a los procesos económicos internos en el Ecuador. Y segundo, es como muchas veces lo he dicho, es impuesto ¿a qué? A la entrada más que a la salida. De forma seguida, la funcionaria se refirió sobre la importancia de la simplificación de trámites tributarios a través de mecanismos como no obligar a los microempresarios a llevar contabilidad. Escuchemos. Es decir, ya no tener las 12 declaraciones que teníamos al año, mensualmente iban realizando esa declaración, sino ahora 2 por año.
Igual están obligados estos microempresarios dentro del régimen general, del régimen simplificado, a emitir comprobantes de venta. No dejamos de controlarlos. Al dejar de tener información financiera, también para nosotros desaparece algo fundamental. Como auditores, como contadores que somos, desaparece el control. Eliminamos la transparencia. Si ya no presentamos cuentas, ya no presentamos contabilidad, ya no sabemos cuál es el número, cuál es mi activo, ya no sabemos cuál es el pasivo o las obligaciones que tenemos que presentar a terceros, entonces ¿de qué transparencia podemos hablar? Con esta información nosotros regresamos a estudios con más noticias. Buenas tardes. Juan Carlos, muchas gracias. Estamos atentos a estas comparecencias en las que se detalla y se explica, pues, el contenido de la Ley de Crecimiento Económico. Pasamos a revisar más información, pues 3 personas quedaron atrapadas la noche de ayer en medio del río Cuenca. Son trabajadores que realizaban tareas en una maquinaria pesada cuando fueron sorprendidos por la creciente del agua. En el rescate intervinieron 20 bomberos de Paute y Gualaceo. Sucedió a las 19:30 de este jueves 24 de octubre. 3 trabajadores de una empresa privada realizaban tareas en medio del río Cuenca en el sector del Puente Europa, entre los cantones Paute y Gualaceo. La máquina repentinamente se dañó y las aguas crecieron con la lluvia del momento. Quedaron atrapados. Fueron momentos de pánico los que vivieron. La creciente era cada vez mayor y los esfuerzos del cuerpo de bomberos se intensificaron. Yo estuve comandando las operaciones y temía lo peor con estas 3 personas. No encontramos otra opción para evacuar a ellos y nosotros logramos hacerles llegar a ellos una cuerda con chalecos, con salvavidas, y lo que hicimos fue pues asegurarles y hacer que ellos se lancen a las turbulentas aguas. Con una cuerda lograron rescatar a los jóvenes. ¡Bien! Las tareas fueron muy arriesgadas, pero según el jefe de los rescatistas era la única opción. Con el riesgo muy grande de que no logren llegar a la orilla y puedan fallecer. Ventajosamente y con la ayuda de Dios tuvimos éxito. Las lluvias se presentan en el austro del país con intensidad. Los ríos de un momento a otro crecen. La gente debe tener precaución. Evitemos acercarnos a las orillas de los ríos cuando estos incrementan el caudal. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Y ahora les contamos que el programa de teatro Celebra tu Vida, Cumple tus Sueños, que se realiza en Guayaquil con las instituciones educativas, tiene ya a 5 finalistas. El mensaje llegó a más de 2.000 estudiantes de sectores vulnerables al consumo de drogas, a través de diferentes participaciones artísticas que fueron evaluadas por profesionales en teatro. Los chicos escribieron su propia obra, sus propias realidades, sus propios mitos con respecto a este tema. La droga solamente les lleva a 3 lugares: a la cárcel, al hospital o al cementerio. No queremos eso para nuestra juventud. Vamos a ver la practicidad actoral de las puestas en escena y el mensaje que llegue muy claro, que es el mensaje antidrogas. El trabajo en equipo y las consecuencias del consumo de estupefacientes fueron algunas de las enseñanzas impartidas en esta jornada cultural que se promueve desde el Cabildo porteño. A trabajar y a convivir en grupo, que eso es lo importante de esto de aquí y que es la base fundamental de todos para poder presentar un proyecto mejor. Podemos incentivar a que ellos puedan salir de ese mundo. Como parte de la política pública, desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, se fortalece la prevención y además la implementación de clínicas de rehabilitación y desintoxicación. Clínicas móviles. Muy pronto estaremos construyendo, ya falta poco, para comenzar la construcción de la primera clínica de rehabilitación. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. De regreso en las noticias del mundo les contamos que las reformas que anunció el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no tuvieron el efecto que se esperaba debido a que las manifestaciones continúan. Miles de personas siguen en las calles en contra de las políticas del gobierno. La jornada de protestas, la 7ª consecutiva y la 2ª de huelga general, estuvo marcada por varios enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Ya son 20 los fallecidos. Debido a los desmanes, fue evacuada la sede del Congreso en Valparaíso.
Y mientras tanto, exgobernantes de Chile y también representante en la ONU, Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirmó mediante su cuenta de Twitter que enviará una delegación para monitorear las denuncias de violaciones a los derechos humanos. La decisión de la exmandataria chilena se produce luego de que el canciller Teodoro Rivera comunicara que el gobierno solicitó a su oficina que enviara un equipo a vigilar el resguardo de los derechos humanos. Vamos ahora a Bolivia y les contamos que Rabina Shamdasani, portavoz de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por la persistencia de los actos de violencia tras los resultados electorales en este país. Pidió que prevalezcan los medios legales y los derechos humanos para que esta disputa política se resuelva antes de recurrir a la violencia. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que el organismo apoya una auditoría de los resultados electorales que realizará la OEA. Más comicios de este domingo. Los uruguayos decidirán quién será su nuevo presidente. De los 11 candidatos que buscan ganar en las urnas, las encuestas ponen a dos por delante. Por un lado está el candidato del Partido Nacional de Centro Derecha, Luis Alberto Lacalle Pou, y por otro Daniel Martínez de la actual coalición de izquierda en el poder Frente Amplio, conocida por figuras políticas como el exmandatario José Mujica. Para ganar, un candidato debe alcanzar la mayoría absoluta con el 51% de los votos. De no conseguirlo, los dos más votados pasarán a segunda vuelta el 24 de noviembre, donde solo requerirán mayoría simple. Y hay nuevas movilizaciones en España para este fin de semana en Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dos organizaciones proindependentistas, anunciaron que se suman a las marchas de protesta. Por su parte, la sociedad civil catalana, una plataforma contraria al movimiento secesionista, invitó a sus simpatizantes a expresar su apoyo al gobierno el domingo. Por otro lado, los estudiantes de la Universidad de Barcelona pidieron el cese de las clases como protesta por la sentencia del Procés, que condenó entre 9 y 13 años de cárcel a 9 políticos catalanes por sedición y también acusados de malversar fondos. Y les contamos en otras noticias que en el Reino Unido 2 personas fueron detenidas por su presunta participación en los 39 cadáveres hallados en el interior de un camión congelador. Además, miles de personas fueron evacuadas en el sur de California por los incendios forestales. Más en El Mundo Ahora. Miles de residentes evacuados, vías cerradas y más de 4.000 acres consumidos por las llamas marcan la segunda ola de vientos de Santa Ana, que en solo horas ha propagado el fuego rápidamente por distintas zonas del sur de California en Estados Unidos. 1 medio millar de bomberos, ayudados por aviones cisternas y helicópteros, combaten las llamas. Nuevos arrestos en relación a los 39 muertos hallados en un camión. La policía británica detuvo a un hombre y a una mujer y con ellos ya son 3 las personas en las que las autoridades centran su investigación, incluido el conductor del vehículo. Los cuerpos de las 8 mujeres y 31 hombres, posiblemente de nacionalidad china, fueron hallados en el condado de Essex. Al menos 2 personas murieron al reactivarse las manifestaciones antigubernamentales en Bagdad, que a principios de octubre ya dejaron más de 150 víctimas mortales. Los manifestantes coparon las calles de Bagdad y otras 6 provincias del país, portando banderas iraquíes y coreando lemas como Pacífica, Pacífica, para dejar claras sus intenciones de no violentas. Este 25 de octubre se celebra el Día de la Pasta. En esta particular fecha se rinde tributo al primer Congreso Mundial de la Pasta, celebrado el 25 de octubre de 1995 en Roma. La pasta es uno de los alimentos más consumidos del mundo, con más de 300 variedades que la convierten en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y con las noticias del mundo nos despedimos, amigos y amigas. Les deseamos una muy buena tarde. Enseguida viene Fanático con las noticias deportivas, pero a las 19 horas no se pierdan el microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar. Un buen fin de semana. Hasta pronto.